En Al Día Noticias estamos con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, el invitado para el análisis político de la semana. Bienvenido al Día Noticias. John Didier Rodríguez, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. En Al Día Noticias, una mañana fría, lluviosa en Bogotá, pero hermosa al mismo tiempo. Bueno, quizás esta pudo haber sido la semana más movida en materia política porque el presidente de la República pues sorprendió con una locución que sí fue alocución porque Sí, fue corta, fue puntual para hacerle un anuncio al país. sí, sí, sí. En el sentido que como le habían hundido la reforma laboral y la reforma a la salud estaba medio embolatada, él decidía irse a las calles. Dijo Armando Benedetti que le dieron papaya al gobierno. Entonces anuncia movilizaciones y anuncia una consulta popular para que sean los ciudadanos los que decidan sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. ¿Qué análisis tiene usted de esta situación? Pues hoy ya el gobierno ha perdido el manejo con el Senado y con la Cámara de Representantes. No tanto con la Cámara de Representantes, porque en Cámara de Representantes pasó la reforma a la salud, ¿no? Estamos pendientes de qué pasa en el Senado. Pero el tema legislativo en el Senado sí está muy complicado para el gobierno y ya se le acabó el tiempo y la gasolina. Y pienso que en época de elecciones muy pocos congresistas le van a jugar al tema de la mermelada. Entonces, ese camino está agotado. Armando Benedetti cumplió con un papel que me imagino que fue inicialmente ir a sondear qué estaba pasando en el Congreso y le fue mal, porque fíjese que en la Comisión Séptima de la Laboral se hundió la reforma laboral, ni siquiera se discutió, porque 8 congresistas, 8 senadores firmaron una proposición Sí, de archivo. porque hay varias ponencias negativas, pero todavía falta oficializar el hundimiento. Está pues respirando ahí Sí, como pero conectada se a hundió, respiración se artificial. hundió, por eso fue la reacción desproporcionada en mi concepto y apresurada con la cabeza caliente del presidente Petro, Mm. que salió a llamar a sus huestes a la calle y vamos a demostrar que el pueblo está conmigo y la movilización y todo, pero pues es una gran diferencia Petro hace 3 años o 4 años al Petro de hoy, porque hoy la máscara se le ha caído al presidente Petro y a todo su gobierno, pues porque ya hay unas personas que sí lo van a seguir hasta el día, hasta sus últimos días, como bien buenos enamorados que son, pero realmente de los 11 millones de votos que él sacó, pienso que le pueden quedar unos 3. Entonces, con 3 millones de 3 millones de votos, hagamos cuentas, no tiene cómo sacar adelante la consulta con la cual está amenazando pasar por encima de las instituciones, teniendo claro que para que exista una consulta, el Senado se la debe aprobar, ¿no? No la puede sacar unilateralmente. Esa consulta debe ser presentada al Congreso de la República y el Congreso de la República la debe autorizar. Y si la autoriza, nos vamos a la consulta. La consulta en números, hablemos en números, debe tener más y menos, más 14 millones de votos para lograr umbral. 14 millones de votos. Si hacemos cuentas, Petro, ¿con cuántos eligió? Con 11, 11. 11 millones de votos, de los cuales hoy tiene los 11. Mm. Creo que no. Creo que puede tener 3. Entonces, difícilmente haría umbral. Entonces la estrategia es que la oposición y quienes no estén de acuerdo no voten para que no No sumen al voten. umbral. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el umbral suma y sí y no. O sea, Sí, independientemente usted cómo la vote, suma el sí. umbral. Entonces, la estrategia, en dado caso que se dé, porque es que todavía Entonces no sabemos que se es dé, mejor no votar ahí un abstencionismo que votar activo. no. Nosotros lo llamamos abstencionismo activo, es lo que hay que hacer. En su momento, porque como le digo John Didier, eso simplemente es un anuncio. Y como cuánto de lo que ha hablado el presidente Petro se ha quedado en anuncio. Yo creo que en más del 90%. Sí. Entonces yo creo que eso también puede ser un anuncio más, porque todavía le faltan varias etapas y juega contra algo, contra el tiempo. Adicionalmente, el día de recapacitar, les digo cuánto nos vale esa consulta a todos los colombianos, a todos, pues algunos dicen, el Consejo Electoral dijo 600.000 millones de pesos, hay otras personas que dicen 500.000 millones de pesos, que eso es medio billón de pesos, es un montón de plata en una crisis económica que tiene el país, en una debacle que ha llevado este gobierno también económico al país. Entonces creo que es inoportuno por donde usted lo mire.
Bueno, dijo Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, que el presidente sabe que va a perder la consulta, pero que es una manera de iniciar su campaña presidencial para ir posicionando a su candidato. Dice Miguel Uribe que el presidente renunció a gobernar para aferrarse al poder con los recursos públicos. Puede ser, es una estrategia de hacer política anticipadamente. Por eso es tan importante que el Congreso no debía libre la consulta. O sea, aquí es desde todo punto de vista inviable para el país, política, económica, socialmente, que en este momento se le presente una consulta, como se sabe de antemano, va a perder el presidente y su gobierno. Y sí nos va a hacer desgastar a todo el país. Ahora, yo como ciudadano, voy a opinar como ciudadano. A mí me parece que ese tipo de decisiones es de expertos, no es de Juan Pueblo. La gente del común, nosotros no manejamos las cifras y el impacto. Pues hay proposiciones que se hacen que suenan muy bien al oído, pero llévelas a la práctica, ejecútelas a ver si se va a poder hacer. Fíjese usted solo el ejemplo de lo que pasó con la salud de los maestros, que les vendieron humo, les vendieron una propuesta de un mejor modelo de salud. ¿Y qué pasó después a posteriori? Resultó peor. Hoy los maestros de Caldas no tienen servicio de salud y están anunciando un paro indefinido porque no tienen salud. Entonces, cuando usted va a tomar una decisión de esa naturaleza, la reforma a la salud, la reforma laboral, por ejemplo, que eso tiene un impacto fiscal en los recursos de las empresas. Entonces, muchos consideran que la reforma laboral no era conveniente, pero ¿a quién le va a disgustar que paguen la jornada laboral, que la jornada laboral diurna sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Pues a nadie, así debería de ser. Yo creo que ahí no hay ningún problema. ¿Sabe dónde está el problema? En la obligatoriedad, por ejemplo, que le van a establecer a las empresas de que tienen que pagarle un salario a un aprendiz. Yo, por ejemplo, como director de noticias que he sido de Colmundo Radio, por ejemplo, cuando yo tenía un equipo de 20 personas y 5 eran practicantes, entonces uno tiene que enseñarles a hacer y a Ujú. veces lo que hacen no sirve nada, hay que volverlo a hacer, usted tiene que dedicarles tiempo a enseñarles. Esa es la práctica de la teoría. Y eso no debería de tener remuneración. Ahora sí, se les daba transporte, se les daba un reconocimiento económico, que es lo que pasa con los aprendices del SENA. Pero de allí a obligar a aumentar el cupo del SENA en las empresas y a que además tiene que pagarle un salario, eso, usted que ha sido empresario Soy y empresario. usted y que ha tenido empleados sabe el impacto que eso tiene en el presupuesto de las empresas. O sea, es una reforma laboral que en la práctica no lo logramos los pequeños y medianos empresarios llevar a cabo. Entonces, ¿a qué nos obligan? A ese empleo formal que tenemos, volverlo informal, ¿sí? Y terminar con unas garantías que hoy se tienen como Entonces es cierto que, salud, que en pensión vez de para formalizarse, fiscales. informaliza el Claro, claro, trabajo. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas que desafortunadamente llegan al gobierno y nunca han generado un solo empleo privado, ¿cierto? Entonces, pues ellos viven en un mundo idealizado, pero en la realidad es muy difícil hacerlo. Pero el presidente dice Hay que una personas que diferencia. piensan así como usted o que puedo pensar yo, porque yo he sido empleado toda la vida y ahora soy independiente, estoy emprendiendo con esto que se llama el Día de Noticias, después de haber trabajado toda la vida como director de noticias en Colmundo, pues dice que es que son esclavistas. ¿Mm? No, mire, es un sistema, el mundo está armado así. Es un sistema donde, pues obviamente hay unas personas que se lanzan a ser emprendedores, empresarios, comerciantes, y hay otros que no les gusta y está Ujú, bien, pero obviamente para que cualquier negocio sea viable, pues una parte fundamental son los números, ¿sí? ujú. Y en los números entra todo el recurso humano. Y nosotros quisiéramos, como empresarios, entregarle mucho más beneficios a las personas, por ejemplo, a nuestros colaboradores, Ujú, en lugar de pagar tanto impuesto, ujú. que usted sabe para dónde va, se lo roban Hay normalmente. empresas muy buenas, yo también Entonces, que claro, le yo quiero preferiría contar. mucho mejores garantías laborales que pagar impuestos, ¿cierto? Pero aquí, aparte que nos clavan con muchos impuestos que al final se los roban, ¿cierto? O los malinvierten, porque una cosa para mí también es robar, invertir mal los impuestos, Claro. donde no se ven. Y adicionalmente, una carga laboral que hoy en día el país y el aparato productivo no puede
pagar realmente, o sea, es inviable pagar y no nos hace competitivos ni internamente ni externamente, porque acuérdémonos que el mundo cada vez es más pequeño y la competencia no está aquí al lado de nosotros, sino está al otro lado del mundo. Eso es lo que tenemos que pensar. Hay empresas muy buenas, como El Tiempo, por ejemplo, como Bavaria, por ejemplo, Pero porque no, yo me he dado cuenta claro, pero yo que te les digo, dan póliza de sí, salud, no tienen que comprarla. O sea, claro, pero además de la yo le digo salud. una cosa, mire. Y volvamos, el 90% del aparato productivo del país está constituido por pequeñas y medianas empresas. Esa empresa que genera uno, dos, tres, cuatro, hasta 10 empleos. En eso está constituido el gran aparato productivo. Todo el sector financiero, los grandes industriales, hace rato tienen unas garantías laborales, pero ellos son el 10% del aparato productivo. Ellos no pueden generar empleo porque, empezando, tienen el músculo financiero para automatizar sus procesos productivos. ¿Sí? Entonces ocupan menos cantidad de personas. Entonces, Mm, ojalá que todos tuviéramos la capacidad y el pequeño y el mediano, la capacidad financiera para tener las mismas garantías mm. que tiene el grupo Ardila Lul, el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ojalá. Eso es el deber ser de un país productivo. Y eso es lo que yo quiero ver antes de que yo parta de este mundo, ver un aparato productivo que nosotros los pequeños y medianos empresarios y comerciantes le podemos dar esas mismas garantías que dan los grandes. Entonces, le digo que en Colombia hay empresas muy buenas que no hay que obligarlas a hacer lo que está diciendo la reforma laboral. Les dan universidad a los hijos de los empleados, a los empleados les permiten estudiar, les pagan la carrera, los mandan a especializarse. Hay empresas muy buenas, pero como usted lo dice, la gran mayoría son microempresas que no hay que cargarles tanto con impuestos y con obligaciones. Por ejemplo, hay otra serie por ejemplo, un empleado que cueste 1 millón de pesos, que ya ninguno vale un No, millón de mire, hoy pesos. el salario mínimo está en 1.300.000 pesos, Sí, pero con el con todos transporte, no, pero con 1.300.000 algo con el subsidio de transporte, pero sumándole todos los parafiscales, dos todas las millones de 2,5 pesos. millones. Bueno, eso le iba a decir. Vale un empleo formal, mínimo. Cuando yo trabajaba como empleado, yo sabía que una persona que ganara 1 millón de pesos, en verdad a la empresa le costaba 1,5 millones. Por todos los parafiscales, por la seguridad social, por la prima, por las cesantías, por una cantidad de cosas que tiene que desembolsar. Entonces, no es que la empresa le esté pagando a un empleado 1 millón, no, le paga 1,5 millones, al final tiene que responder por el resto. Entonces, se trata también de ponerse en los zapatos de lo que le cuesta. Ahora, hay sectores que podrían sí asumir esas cargas y que hay que mirarlo con detalle y con lupa. Por ejemplo, el sector bancario gana muchísimo dinero. Financiero, sí. Por eso yo siempre he insistido que una reforma laboral debe estar dividida en sectores. No se puede meter a todos en la misma canasta y no puede ser una ley laboral para todos, porque los sectores son distintos. No Ujú, es lo mismo un empresario, un comerciante, empezando por ahí. Mire, ujú, ejemplo, usted sabe que los comercios, ¿en qué horario se mueven? Tarde, noche. ujú, No, entre semana, no se mueven en la mañana, ¿cierto? Entonces ujú. ellos deberían tener una diferenciación, por ejemplo, en horario. Claro. ¿Sí? Entonces las horas extras, cuando usted la obligan a todo el sector productivo a que las pague a partir de las 6 de la tarde, entonces mire el peso que se le genera a los comerciantes, Mm, que su flujo de ventas es de 6 a 9 de la noche, por ejemplo. Entonces esas 3 horas pesan, pesan. mm. O sea, todas esas cositas, aunque nosotros pues no las vemos insignificantes, son las que detienen la creación de riqueza de un país. Y si un país no genera riqueza a través de sus ciudadanos, es muy difícil que salga adelante. Bueno, y ahí viene el punto Entonces, contrario. no debemos instrumentalizar ahí por discursos populistas y bonachones del presidente Petro. Pues claro, como usted bien lo dijo, ¿a quién no le va a gustar trabajar solamente 40 horas a la semana? Pues a todos. ¿A quién no le va a gustar que le paguen 4 veces el domingo? Pues a todos. ¿A quién no le va a No, gustar? son 2 veces, pero esa Sí, reforma pero no. quiere 3 veces. Entonces, pagar triple el domingo. Pues obviamente Lo que eso, había antes era el doble sí, ahora le y el quieren gobierno triple. Uribe lo bajó como al setenta y cinco No, por pero quieren ciento volver a pagar triple. Pero Claro, triple, sí. Entonces fíjese que eso es muy difícil llevarlo a la práctica. Una cosa es el qué. ¿Qué debemos hacer? Pues todos estamos de acuerdo que debemos hacer. Pero el cómo es donde debemos realmente ponernos atención. El cómo. Y si es lograble, porque si no es lograble, pues ahí bueno, no ya lo que yo es. hablé de Uribe, él en este momento está proponiendo de cara a la campaña del 2026 bajar impuestos y eso lo tiene que hacer efectivo el Centro Democrático con el Congreso que logre elegir, con los congresistas y con su candidato si logra llegar a la presidencia de la República.
¿Ve necesario y ve posible que se puedan bajar impuestos en este momento cuando lo que está haciendo este gobierno es aumentándolos? Sí, lo que pasa es que tenemos que ser mucho más eficaces en el tema de Estado, como Estado. Y lo logramos, él lo logró siendo presidente. Yo creo que hoy hay unas condiciones importantes. Aquí lo que hay que aumentar es la productividad del privado, volverlo más eficiente, que pague los impuestos justos y que esos impuestos justos sean bien invertidos y que no se roben la plata, punto. Ujú, Eso es así, esa es sencilla la fórmula, ¿sí? ujú. Eso es la fórmula para rebajar impuestos. ¿Qué lectura le debe dar uno a la reacción del presidente frente al hundimiento de la reforma laboral y con el argumento de que llama a la consulta popular porque el Congreso de la República no quiere las reformas que votó el país? Pero al presidente se le olvida, hago un paréntesis ahí, que a él lo eligieron con 11 millones y al Congreso con 22 millones. Son más votos los del Congreso que los del presidente, pero él saca a relucir la credencial de sus votos para decir que la gente votó por las reformas que él está presentando. Lo que pasa es que en la práctica nadie sabe el detalle, la letra menuda de esos proyectos y esas reformas que está presentando el gobierno y qué implicaciones tiene. Proyectos en los que él quiere manejar absolutamente todo, en el caso de la reforma a la salud, que la ADRES maneje todos los recursos para poder el gobierno disponer de todos esos recursos. ¿Qué busco con la reforma pensional? Manejar la mayor cantidad posible de recursos. Entonces, la reacción del presidente dice, en el Congreso son traicioneros y no quieren las reformas por las que votó el país, los colombianos. Y además dice que rompe con el Congreso de la República, además de llamar a las movilizaciones permanentes. Sí, pero yo vuelvo y repito, el presidente hoy no tiene la fuerza que tenía hace 4 años. Las personas a través de el actuar, el ejecutar de este gobierno se ha dado cuenta y ha abierto los ojos, que no es lo que le habían pintado, porque son muy buenos para hablar, pero muy malos para ejecutar. Sí, usted me hizo caras cuando yo decía lo que dijo el presidente de que rompe con el Congreso, pero es que hubo un trino bastante que incluso los congresistas del Partido Conservador, del partido de los que hundieron la reforma, se sintieron amenazados. El Ujú. presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que iba a llevar esa situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo ha dicho Carolina Arbeláez, Sí, que es de pues Cambio a veces Radical. los pronunciamientos del presidente Petro eh, tienen un tinte dictatorial. Sí, entonces le voy a leer textualmente lo que dijo el presidente, lo destaqué como un pronunciamiento bastante fuerte del presidente en su alocución del día lunes, cuando hizo el anuncio de la consulta popular. De todas maneras, ha habido una serie de reacciones y la gente se siente intimidada. Por ejemplo, el senador Pinto, que es del Partido Liberal, que es de Santander, también expresó su preocupación. El presidente, encontré el trino, el presidente Gustavo Petro llamó traicioneros a los 8 senadores que firmaron para no apoyar la reforma laboral. Dijo que la decisión de la Comisión Séptima es un engaño Ujú. y que el engaño solo nos lleva a la violencia. Como es un engaño, implica Bueno, violencia. pero No acordémonos sé cuál es por la qué. génesis de dónde sale Y toda esa furia política del presidente Petro. Y un Fue de un último grupo punto, guerrillero. y un último punto de ese pronunciamiento, yo destaqué 3 puntos, dice que la decisión rompe el diálogo entre el gobierno, entre el Congreso y el gobierno del cambio. O Hace sea, rato. rompe, ¿qué quiere decir con eso? No, pues lo que pasa es que acordémonos que este año, pues los congresistas están pensando en su reelección, muchos, Ujú. muchos. Y lo que no se hizo en los 3 primeros años de gobierno difícilmente se va a poder lograr en el último. Eso es una dinámica natural, no solo de este gobierno, sino de todos los anteriores también. Bueno, entonces usted ve como desproporcionada la reacción del presidente. ¿No será que Dictatorial, dictatorial? es una reacción dictatorial. ¿No será que Benedetti tiene razón en el sentido que el Congreso, al hundirle, porque lo que reclama el gobierno es que por lo menos discutan, debatan la iniciativa? ¿Y por qué cuando ellos llevaron la reforma pensional a la Cámara no la discutieron y la pupitieron y la pasaron así? ¿Qué Porque por ya eso se va a se, caer? porque ya se había No, discutido en la... pero es que usted la tiene que discutir en... El Congreso está dividido en dos.
en el Senado y en la Cámara, y en ambos tiene que haber discusión. Ujú. Y por eso es que se va a caer esa reforma pensional, porque ellos la aprobaron en el Senado y la pupitearon en la Cámara de Representantes. Entonces ahora vienen a exigir lo que ellos no han hecho. Entonces, se anticiparon ahora los senadores y no le dieron esa gabela al gobierno de que pupitriara, sino que ni siquiera la dejan discutir y radican ponencia negativa para... Pues ellos también están en ejercicio de la democracia. Eso es válido dentro de los mecanismos que ellos tienen como congresistas para frenar una ley, punto, ya. Eso lo hacen bajo unas normas que tiene el Congreso de la República. Ujú. Sí, eso no lo hacen arbitrariamente, ¿no? Ellos utilizan hoy las diferentes herramientas que le da la ley para ellos frenar cualquier tipo de reforma, no solo esa, y no solo de este gobierno, de cualquier gobierno. Ahora, cuando uno aspira a ser reelegido, que su gobierno progresista sea reelegido, como en el caso del presidente, uno tendría la conciencia tranquila de que ha hecho las cosas bien. ¿Y es que eso ha ocurrido así? Pues obviamente no, pues todos los días Pero ¿y aquí entonces por qué hacemos, quiere, por qué cree que lo van a reelegir? aquí nosotros todos los días, pero cada 8 días, hacemos ver de una forma pedagógica a las personas qué es lo que está pasando en el resumen de la semana. Ujú, Y que ustedes son objetivos y hoy saben si este gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pues realmente ujú. lo ha hecho mal, ¿sí? Y para la gran mayoría, para más del 80% de los colombianos, lo ha hecho mal. Por eso es que las cifras de popularidad se bajaron dramáticamente y se estancaron en los votos duros o los votos de enamorados que él tiene. ¿Y usted no cree entonces que se vaya finalmente a finiquitar y a concretar y a hacer realidad esa consulta? ¿Usted cree que es un anuncio más? Yo lo veo como un anuncio más, Un anuncio más. pero pues hay que estar preparados por si pasa. Pero ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? Si el Sí. Senado la pasa, pues hay que llamar al abstencionismo activo de todos los colombianos. Y sobre la reforma a la salud, hablando de la gestión del gobierno, pues cada vez está como más deteriorado el sistema. Mire usted que la Federación Colombiana de Pacientes con Enfermedades Raras hizo movilización en la Plaza de Bolívar porque sienten que no tienen tratamientos, no tienen medicina, no tienen especialistas. La situación está bastante difícil. Ahí tiene un enfrentamiento con la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, porque el presidente dice que la movilización en la que ella participó y destaca, primero, que son cuentas falsas, segundo, que es ínfima y que ella está alejada de la realidad. Finalmente, ellos necesitaban la reforma a la salud para oficializar lo que hicieron a punta de decretos. Ellos hicieron una reforma a la salud a las patadas con el tal chuchuchú, ¿sí? Con las intervenciones a las A las EPS. EPS hoy tienen un sistema que prácticamente que es lo que ellos querían y Ujú. que está fracasando. Usted bien lo dijo con el tema de la prueba piloto que hicieron con la salud de los maestros. Un No, el que las fracaso total. intervenciones han empeorado el Claro, sistema de entonces ellos salud. que quieren con esa reforma al hacerlo, pues oficializar lo que ya hicieron a punta de decretos. Ujú. Eso es. Y que ha fracasado de pies a rabo. Eso no hay nada más que hacer. Y que obviamente cuesta vidas humanas absolutamente todos los días. Bueno, pero él dice que va a salir a las calles. ¿Quiénes van a salir a las calles? Los indígenas, que son incondicionales, Mm, los maestros, los sindicalistas, sí, los estudiantes del SENA, que los hemos visto, que no saben qué están haciendo en las movilizaciones, pero ahí están. pero generalmente esas movilizaciones son pagas, ¿no? Usted ve los buses, usted ve el almuerzo, usted ve los viáticos, usted ve las chivas de los indígenas como Bueno, eso tengo vienen. entendido que lo paga Prosperidad Social y algunas entidades Y llevan es, el y es almuerzo que ellos, hay, qué riqueza generan para pagar eso. ¿De dónde sale la del plata? presupuesto, ¿Y el presupuesto de dónde sale? de los ¿Y impuestos, los impuestos de dónde salen? del bolsillo mío. Bueno, listo, entonces ahí llegamos. Entonces ellos no tienen plata, ellos no generan un solo peso, nunca lo han generado. Y si se gastan la plata, que nosotros sí trabajamos. Bueno, el ministro de Hacienda anunció un nuevo recorte a propósito del presupuesto. Ujú. Pero pues es que la plata no les alcanza. No, o sea, son muy malos administradores. Ujú. Aparte que tenemos una muy mala. Primero, estamos en recesión económica en diferentes sectores. No sé si usted vio, y algunas de las personas que nos ven en Al Día Noticias vieron las cifras de utilidades de Ecopetrol en los últimos dos Ah, años. ese es uno de los temas que Claro, tengo pendiente porque usted hizo un análisis que lo publicó al Día de Noticias sobre que están matando la gallina de los huevos de oro. Que claro. sea la oportunidad para que nos explique Pues, aquí en el pues Día de es Noticias. pertinente, ¿por qué? Porque en ese apretujón, entonces uno dice, oiga, pero ¿por qué estamos tan mal de plata? Entonces, una de las Sí, razones de sí. por qué estamos tan mal de plata es, por ejemplo, Ecopetrol, que es una empresa de todos porque el mayor accionista es el Estado. Y a partir de ese principio,
pues los últimos resultados financieros que lo mostró el presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro, presidente, eh, fueron catastróficos. En los últimos 2 años, para no hacer largo el cuento, en los 2 últimos años hemos dejado de ganar 32,5 billones de pesos y me tomé el trabajo de explicarles a las personas ¿Por qué que es hemos un dejado de billón de ganar? pesos. ¿Y qué es un billón de pesos? Un billón de pesos es un número entero con 12 ceros y 1 billón de pesos, por ejemplo, usted le alcanzaría para comprar 5.000 apartamentos, cada apartamento de 200 millones de pesos. Imagínese, eso es 1 billón de pesos y hemos dejado de ganar 32,5 billones de pesos. ¿Cuánto pretendía recaudar la última reforma que se les hundió? 12. 12, exacto. Y hemos perdido 32 y 12. Sí. ¿Cuánto es O el sea, tres déficit? reformas Exacto. tributarias. ¿Cuánto hemos dejado cuánto vale cuánto hoy está el hueco de la reforma del sistema de salud en el Estado? 100. Exacto. No, un poquito menos, pero bueno, ayuda. ¿Cuánto valían los créditos del ICETEX, del interés? Como 3 billones de pesos. ¿Cuánto vale mejorar el PAE de los niños? Porque a mí me preocupa mucho la calidad de la alimentación de los niños, Que no están ¿cierto? cumpliendo además. Claro, entonces a lo que voy es, ¿y por qué no hacían algo sencillo? Dejaban que la empresa siguiera funcionando como venía Ecopetrol. Hoy tendríamos 32,5 Si, billones de pesos para oiga, invertirlos. si no hubieran hecho nada, habían hecho más. Claro, por eso digo, ¿por qué no dejaron que esa empresa siguiera así como estaba? Solita, eso se manejaba solita, solita. Pues la Hombre, frenaron. la destruyeron, la están destruyendo. Hoy las utilidades del año pasado, Están bajando. 14,1 billones de pesos. Es una locura. Pero ¿por Después qué de bajan ganar las 32. utilidades si sube la producción? Dicen que es la mejor producción de los últimos 11 años. ¿Será por buena administración? Pues por unas malas decisiones estratégicas porque frenaron la exploración, porque frenaron las explotaciones, porque la acción ha bajado, porque la confianza inversionista en esa empresa y los socios No, y externos. cada que el presidente hace un anuncio de que no va a invertir, de que no va a hacer fracking, de que no va a hacer más contratos, baja la acción de Ecopetrol. Ujú. Y porque nos volvemos menos eficaces y eficientes en el momento de producir. Es que las utilidades para las personas que son los gastos que uno tiene, ¿cierto? Y las entradas, costos, ¿cierto? Activos y pasivos. Entonces, cuando usted percibe más gastos que entradas, pues las utilidades se disminuyen. Una mala administración. Pues le estoy dando un bosquejo grueso, ¿no? De lo que está pasando Escuché en a Ricardo Ecopetrol. Ortega, ¿se acuerda de Ricardo Ortega? Ex, El secretario de Hacienda de Bogotá, sí, es director de la DIAN sí, y ahora es presidente del Grupo de Energía de de Bogotá. Bogotá. Habla de un apagón. Además, por el tema del gas también, que están disparados los precios de las facturas del gas, Que no subieron el porque eso 33% que habían anunciado. En hace parte algunos de la casos el política. 100%. Eso hace parte de la política petrolera de la que usted está hablando, Claro, porque también Colombia con reservas de gas y no sacan el gas, prefieren importarlo. Y dicen las empresas que importado vale más. obvio, pues, eso es algo realmente fácil de entender. Si usted tiene algo en su casa y no es capaz de producirlo en el jardín de su casa y tiene que ir por allá bien lejos a traerlo, Mm, pues a ver, por lo lógico, menos en transporte, vale ujú, más. Bueno, en todo, entonces, tiempo, eso es transporte. lo que uno tiene que entrar a mirar. Estamos más, estamos peor que antes en el sentido de las tarifas de la energía, en las tarifas del gas, en las tarifas de la gasolina, que a Juan Pueblo le afecta porque tiene moto y tiene que moverla con más plata hoy. En el tema de la salud, por ejemplo, también se ha deteriorado el sistema de salud, la seguridad. Ni hablar porque se han fortalecido las organizaciones al margen de la ley, aumentan los grupos narcotraficantes, la delincuencia en las ciudades. Entonces, pues no sé por dónde estaremos bien, porque incluso a nivel de entidades públicas hay una baja ejecución en los presupuestos, fue un fracaso la creación del Ministerio de la Igualdad. Fue un fracaso porque no ejecutó absolutamente nada, Burocracia nomás crear. burocracia, entonces, y muchos enredos de corrupción, el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el tema Pues que se mire, están abriendo ahora con la, el tema de los recursos de la salud que se claro, lo entregan a empresas de EPS de papel. papel. Entonces, parece no aquí antigobierno, pero es que son las evidencias y los hechos de lo que ha venido ocurriendo en el país. Vámonos a otro punto en materia política, entró en crisis la escisión. Escisión es una palabra que significa división
en el partido Alianza Verde. Habían dos grupos, unos los petristas y los otros los que no eran tan petristas, que no querían hacer parte del gobierno, como Claudia López, que sí fue petrista, pero que parece que ya Todos no. eran petristas. Lo que pasa es No, que todos algunos no. de los verdes, la mayoría eran petristas. Por ahí el único que nunca fue petrista fue JP. De ahí para allá, todos eran petristas y se Porque, fueron por bajando del bus. ejemplo, Lucía Bastidas, que estuvo hasta cuando fue concejal en el Partido Verde, ella fue peñalosista. Lo que pasa es que el Partido Verde no era de los petristas, sino que ellos aterrizaron ahí en algún momento cuando se fueron del Polo Democrático. Sí, Entonces se fueron y aterrizaron allí algunos del Polo Democrático al Partido Verde, se tomaron el Partido Verde y ahora los que quieren salir son los que no son petristas. Entonces, ya Lucía Bastidas renunció al partido hace rato, sí. Alianza Verde, pero entonces se ha creado una división porque muchos de los que se querían salir por no pertenecer a la bancada de gobierno y no ir a ser parte del Frente Amplio que propuso Armando Benedetti, dicen, sí, pues que nos vamos a retirar, pero no para hacerle un partido a Claudia López. Entonces, Exactamente. esos que estaban divididos se dividieron. Ujú. Entonces, ¿cómo ve usted ese asunto del partido Alianza Verde? Pues es que el partido Alianza Verde empezó a deteriorarse en este gobierno y más con los escándalos de corrupción, porque eran los adalid de la moral de este país, ¿no? Entonces decían que y ellos promovieron el tema de anticorrupción y todo, ¿se acuerdan? Mm. En el 2008 Hicieron una promovieron, consulta anticorrupción que no sirvió para nada. pues era por eso. Y hoy los mayores corruptos de este gobierno vienen del Partido Verde. Ujú. Ahí Ahí están está claro. investigados, claro, sí, Claro. señor. Entonces, pues todo esos, es que una cosa es hablar cuando no se está gobernando y otra cosa es cuando se gobierna, Ujú. ¿cierto? Entonces, todos esos hechos han ido deteriorando y hoy el Partido Verde está realmente roto y se están tratando de crear una facción disidente, digámoslo así, que la encabezaría Claudia López, Catherine Miranda, Catherine Jubinao, JP, JP, bueno, JP no lo veo muy ahí, pero yo no sé realmente JP qué querrá hacer. La esposa de Claudia López, Angélica Angélica Lozano. Lozano, entonces están armando eso, pero hay también unos disidentes que vienen del ala de Sergio Fajardo, que no están de acuerdo. Entonces, se empezó a romper esa disidencia porque querían imponer que esa disidencia tenía que apoyar sí o sí la candidatura de Claudia López. Y entonces los del ala de Sergio Fajardo dijeron, no, 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 no. Aquí vamos a hacer una disidencia distinta, pero no nos vienen a imponer cuál va a ser nuestro candidato presidencial. Ujú. Entonces ahí se empezó a romper esa disidencia de los Y verdes. esa división le favorece a los petristas. Porque entonces ya no hay división, sino que el que no quiera estar aquí, no esté, y votan, ¿no? Sí, entonces yo veo enredado, no sé finalmente cómo va a terminar eso, si va, el Partido Verde va a terminar dividido en tres, o en dos, o en cuatro, o en nada, En el momento están en tres. o va a quedar en uno, o no se sabe. Bueno, se nos está agotando el tiempo y nos quedan dos temas que han sido claves esta semana para Bogotá. Tres explosiones en un mes en el sector de San Bernardo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mire, John Didier, es increíble también lo que está pasando en ese tema en la alcaldía de Bogotá. No aprendimos. Nosotros ya en Bogotá hemos vivido fenómenos parecidos. Acordémonos de la calle del Cartucho. Igual, exactamente igual comenzó. Calle del Cartucho. ¿Por qué? Porque las bandas de narcotráfico se van reacomodando. Ellos no van para perder La su sacaron espacio. del Ellos cartucho estaban en el Cartucho. Enrique Peñalosa levanta el cartucho, termina, lo mantiene, le hace y se crea el mantenimiento, Bronx. y ellos, esas bandas delincuenciales empiezan a mirar a ver para dónde cogen. ¿Sí? Sí. Entonces, primero hacen una diáspora, o sea, se van para todas muchas partes y empiezan de luego a través del tiempo, si no hay seguimiento institucional, ellos vuelven y se reagrupan. Esos del cartucho se reagruparon ¿en dónde? En la calle del Bronx, En el Bronx. ¿cierto? Unos años después vuelve Enrique Peñalosa y es el que les levanta la calle del Bronx, Ujú. ¿cierto? Y vuelve a ser el mismo fenómeno. Y sabiendo el fenómeno que había pasado en el cartucho, empiezan a esas bandas delincuenciales a mirar a ver dónde se reacomodan. Mm. Y un sitio donde ven posible esa recomendación es en el barrio San Bernardo. Ujú. Y estamos Que sigue padeciendo, siendo en el mismo sector, al pie de la claro. presidencia de la Entonces, yo República, no, de la igual. alcaldía, del batallón Entonces, Braganza yo no presidencial, entiendo. el Congreso, Palacio de Justicia. Pues yo no entiendo si es que aquí los funcionarios y las entidades no tienen memoria cómo es que operan estas bandas delincuenciales. Y lo primero que hace, me parece terrorífico, es que les emballaron el San Bernardo.
O sea, usted ya no puede entrar al barrio San Bernardo. O sea, haga de cuenta que les volvieron es un territorio de ellos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo en el San Bernardo? Pues lo mismo que veíamos al principio cuando se estaba Y conformando. ese encierro lo hizo esta administración. Claro, esta administración. Entonces, hoy que estamos viendo lo mismo que vimos en la calle del Bronx. ¿Qué es lo que hoy se están haciendo? Guerra de poder dentro de ese infierno que se está creando a pocas cuadras de la alcaldía de Usted que, Bogotá. Y yo lo viví como edil, lo viví como concejal y hoy lo vivo como ciudadano, pero lo que yo no entiendo es dónde está la memoria institucional para hacerle frente a un fenómeno que ya es repetitivo. usted que fue concejal de Bogotá, permítame entender esto, que es que yo no entendí. Primero que todo, el alcalde se escondió. Hizo un trino de unos 5 párrafos explicando la situación, lamentándola, pero no, y no dio declaración, no mandó video, porque a veces se pronuncia solo a través de X y uno toma de ahí la información y pues tiene la información oficial. Y ayer hubo una rueda de prensa sobre las 10:30 de la mañana donde asistió el secretario, la secretaria de Educación, secretario de Integración Social, secretario de Gobierno y Seguridad. Yo me Ujú. pregunto, ¿qué tiene que hacer la secretaria de Educación, Educación. el de Integración Social, si el problema es de una banda, una guerra entre bandas de narcotráfico? ¿Cómo se restableció para Explíqueme que yo ayer no entendí cómo se, esa rueda de prensa en la que no estuvo el alcalde ni el comandante de la policía, que eran los llamados a estar en la rueda de prensa. cómo se restableció el orden en el bronce? Con fuerza pública, ejército, ejército, policía y acompañados de obviamente a todos los organismos de garantías de derechos humanos, más la fiscalía. Mm. Así se recupera un territorio. Yo no sé para qué, tengo la misma inquietud. ¿Para qué integración social? ¿Para qué la Secretaría de ¿Qué, Educación? ¿A qué quién cupos van a escolares? echar? ¿A los sicarios le van a dar cupos escolares o Son qué? bandas delincuenciales lo que están operando en el San Bernardo, Ujú, los mismos que estaban en las otras dos. ujú. Y a eso hay que enfrentarlos con toda la contundencia de la ley y la fuerza del Estado, Ujú. punto. Y si al alcalde Galán le quedó grande y la excusa va a ser que es que no tiene las herramientas porque el presidente Petro no se las presta, pues entregue el cargo y miremos a ver si hacemos otras elecciones aquí en Bogotá. Eso le iba a preguntar porque aquí estuvo Juan Manuel Galán donde usted está y me dijo que ser alcalde no es tan fácil porque no tiene potestad sobre la policía. Hay concejales que están pidiendo como Baus. Sí, ¿Cómo se llama Baus? Oscar. Óscar Ramírez Baus. Le escapa uno. Óscar Ramírez Baus dice, piden militarizar ciertas zonas de Bogotá como San Bernardo, pero el alcalde no le puede decir al ejército, venga y me ocupa este No, 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 sector. no, no, mire, eso nosotros, eso es inviable y nunca lo hace. Militarizar no es la... Aquí lo que hay que tener es liderazgo con la fuerza pública, liderazgo con la policía, liderazgo con El las alcalde no le puede entidades. dar orden a la policía, a mi No, Alfaro, y pero me ocupan ahí. si tiene, hombre, por Dios, Entonces, ¿por qué usted dice tiene que Juan Manuel, liderar. por qué dice que el alcalde no manda en la policía? Hombre, Que porque es un órgano a nivel nacional y responde a Bogotá. sí, pero entonces, ¿dónde está el liderazgo de una persona que es alcalde hoy de una ciudad? Entonces, él sabía a qué se sometía siendo alcalde. Entonces, ¿para qué se postuló para ser alcalde? ¿Para tener excusas de no hacer las cosas? Creo que por ahí no es. Claudia López dijo que iba a ser la jefe de la policía, que no fue la jefe de la policía. Sí, ¿Y Galán está siendo jefe de la policía? pero hay que buscar alternativas. Yo le digo una cosa, ¿Enrique Peñalosa era el jefe de la policía? ¿O es que Enrique Peñalosa cuando tomó la calle El Cartucho y cuando tomó el Bronx, ¿qué era? Ujú. ¿Presidente? Era Oiga, alcalde como ellos. me llamó la atención un trino de Juan Carlos, hablando de trinos, de esta reacción de Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá, que me parece durísimo y que lo voy a retomar aquí en este análisis político, porque dice Juan Carlos Flores en su cuenta de X, qué dormido está Galán en Bogotá, solo ahora se da cuenta que el barrio San Bernardo, en el centro, es guarida de vicio y criminales. Cuando arrasaron el Bronx sin solución de fondo, a San Bernardo se lo tomó el crimen. A Galán le falta berraquera para enfrentar la seguridad. Pues ahí está. ¿Está de acuerdo? Lo mismo que yo digo, pero con otras palabras. Le falta berraquera. ¿Le falta Entonces, eso? Claro, claro. Ah, sí. Y lo que dice Juan Carlos Flores es verdad. Se retoma el Bronx y obviamente ahí sí entran todas las instituciones a darles alternativas. Pero mientras que estuvo Peñalosa y parte de Claudia López, lo que pasa es que llegó también la pandemia, se mantuvo y mantenían a raya las bandas delincuenciales. ¿M? Cuando ellos ven un espacio, esas bandas delincuenciales, un gobierno débil, sin autoridad y sin carácter, pues pasa lo que está pasando en el San Bernardo. ¿Y cómo es que la fórmula y la solución es envallarles? O sea, les pusieron vallas
O sea, hagan lo que quieran allá adentro, como lo hacían allá en ese infierno que era el Bronx. Eso es o sea, cuando yo vi en Vallado el San Bernardo dije, no, esta gente no sabe ni para dónde va. Eso sí es como una costumbre, eso sí es como costumbre nazi, los guetos, ¿no? Sí, exacto, sí. Como echar el mugrecito debajo de la alfombra. Exacto. Bueno, el otro tema que fue noticia esta semana en Bogotá fue la inundación de la autopista norte nuevamente, donde el alcalde dice la respuesta y la solución la tiene el gobierno nacional autorizando a través de la ANLA esas licencias para hacer unas obras que se requieren hacer allá. En eso acompaño al alcalde, pero ¿dónde está también el manejo político? Esto es político, es de sentarse, venga, entidades, mire, esto no pasa una, dos, tres veces, ¿sí? Busquémosle solución. Donde hay un estudio serio, bueno, dígame, nosotros les hemos presentado estos proyectos para el tema de la ampliación y darle la solución a las inundaciones de la autopista norte. Dígame, ¿en qué debo hacer para hacer para intervenir esa vía? Porque sí o sí hay que intervenir. ¿Cierto? Nosotros le estamos presentando estas propuestas. Díganos Ujú. ustedes cuáles sus contrapropuestas y pongámonos de acuerdo. Pero no nos podemos entonces pasar 4 años diciendo no pude hacer nada porque es que no. Creo que eso no es serio por parte de un mandatario local de una ciudad tan importante, la más importante de Colombia, que es Bogotá. Entonces, que dejemos de dar excusas y darle responsabilidades a terceros para no hacer las cosas. No. Sí, hay un problema en el gobierno nacional, pero hay que sentarse y buscar alternativas que en algún momento debe existir. Hoy la ingeniería está avanzada en todo el mundo para buscar un mejor proyecto donde concertemos amigablemente qué es lo que debemos hacer para proteger el medio ambiente, pero para darle solución a una vía que sí o sí hay que hacerla, porque entonces ¿por dónde vamos a cruzar? La última en este análisis político la entregó Enrique Peñalosa, ya lo sabía, va a ser candidato presidencial por segunda vez. Yo le digo una cosa, como ciudadano, Enrique Peñalosa para mí es el mejor planificador público que tiene este país. Es un regular gobernante y un muy mal político. Por ser muy mal político, ¿Por qué regular gobernante? pues porque él a veces tiene problemas de comunicación, ¿sí? Con su entorno, en el momento que gobierna, y Mm. no se le, pero es un excelente planificador, lo vimos. Mire, si Enrique Peñalosa no se hubiera puesto Ese juicioso, sí transforma una hace, ciudad pues, como lo ha hecho con a quién Bogotá. le debemos mal o bien Transmilenio? ¿A quién le vamos a deber bien o mal el Metro de Bogotá? Hombre, Ujú, uno no puede ser mezquino ujú. políticamente. Ese señor sabe Pero a planificar. la gente no le Que gusta ni esto Transmilenio ni el metro. A muchos. no, pues, a los que no conocieron el A antes, un poquito, a pues. los que desconocen la A historia de un- lo que era el sí, transporte es antes de un Bogotá. poco reducido, Es- pero son los que manejan ¿Y en por redes qué, y por sociales. qué no Le les da. gusta? Porque ellos mismos sabotean el sistema. Claro. Sí, así de sencillo. Pero si nadie sabotea Pero el sistema, coincido con usted, quiero decirle, para mí Enrique Peñalosa es un excelente administrador no, público. planificador público es el mejor que ha Ujú. dado este país. El mejor. Lo que pasa es que es muy mal político y por eso no ha logrado ser presidente de este Mal país. político Pero porque no dice lo que la gente quiere escuchar, sí, porque no es cercano y eso que ha mejorado a través de los o porque no años. tiene Claro, carisma, no le falta el carisma, le falta ya ascendencia a las personas, pero pero él es querido. ha mejorado. Por eso, a medida que él ha ido evolucionando en su tema público, ha mejorado. Pero pues cría fama y échate a Mm. dormir. Eso es lo que le ha pasado a Enrique Peñalosa. Pero yo sí quisiera ver a Colombia en manos de un Enrique Peñalosa. ¿Sabe qué es lo que pasa con que dice de frente lo que piensa y eso a mucha gente no le gusta? Sí, políticamente incorrecto a veces, pero yo sí alguna vez, yo creo que no, ya le pasó el momento a Enrique Peñalosa, Mm. lamentablemente, pero sí me hubiera gustado ver un Colombia en manos de un Enrique Ujú. Peñalosa. Bueno, de esta manera llegamos al final de este análisis político de la semana. Muchas gracias. No, a usted, John Didier, siempre es un placer y esperamos hacer crítica pedagógica. ¿Qué es crítica pedagógica? Que entiendan las personas qué es lo que está pasando de una forma tranquila, clara y que les llegue. Y por favor, si entienden bien, ayúdenos a replicar este mensaje. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.